Fueron preguntas que se les mandaron antes. En términos de nuestra investigación individual y colectiva, ¿qué es lo que queremos que este proyecto logre? A final de cuentas, todo el mundo va a decir, bueno, yo quiero hacer más de lo mío. Claro, todos queremos eso. Pero ¿qué queremos que logre el proyecto en conjunto? El hecho que estamos todos juntos es un momento histórico. El hecho que en Cuba se vieron ese simposio ahí, que todos los colegas juntos, son momentos históricos. Queremos aprovechar de eso. En términos de un producto museológico, ¿qué es lo que queremos que diga el producto? Hay muchas formas de desarrollar exposiciones, muchas formas de ver los libros, muchas formas de desarrollar proyectos de Internet. ¿Qué es lo que queremos lograr con esos proyectos? Porque yo estoy seguro que hay... Como etnóloga, yo quiero ver todos los aspectos de cultura contemporáneos. Las personas que tienen interés en genética quieren ver los aspectos científicos, ¿verdad? Cada uno tiene su visión propia, pero ¿cómo podemos desarrollar una visión en colectivo? Y una pregunta que hizo José en las conversaciones que estamos preparando para el taller. ¿Cómo nosotros, por medio de este trabajo, podemos facilitar encuentros en nuestras comunidades de conciencia? Porque el hecho que nosotros estamos juntos nos va a ayudar a nosotros individualmente como investigadores a desarrollarnos. ¿Cómo entonces ahora nosotros, el compromiso social, el compromiso con las comunidades, cómo podemos, por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestros productos, facilitar esos encuentros? Entonces quiero que vayan pensando en eso, entonces para el último día que nos reunimos poder regresar a eso. Como vieron con las presentaciones, somos muchas disciplinas bastante diversas. ¿Cómo vamos a unir todo eso? ¿Verdad? Porque si seguimos así separados, sí se puede lograr una cosa, pero no llegamos a la misma potencia si trabajamos en conjunto. Bueno, la primera pregunta esencial. ¿Cómo vamos a tratar este mito de extinción? Aquí se ha conversado muchas cosas. Me gustaría, con esta conversación, llegar a un borrador de una declaración que este proyecto propone. Dices, por estos métodos, con estas evidencias, con lo que conocemos, nosotros podemos científicamente, con un rigor que se merece, retar ese mito de extinción. How do we collectively challenge this myth of extinction? Can we come up with a draft statement that incorporates much of what we've heard here and perhaps things that we haven't heard? So to say, for this project, these are the forces that we're uniting to challenge that. Me gustó mucho lo que comenzó Juan Antonio, José Antonio, perdón, que dijo mentiras repetidas. Si una mentira se repite y se repite y se repite, uno lo va a sorprender, ¿verdad? His statement is saying that these are repeated lies. If you repeat the lie often enough, we believe it, we incorporate it. So how do we go about challenging it? And I just went and got on dictionary.com. I love playing with dictionary.com because it's got like 16 dictionaries in one site. It says, no longer existence, has ended or died, no longer in use, obsolete, and extinct custom, gone, vanished, archaic. De todo lo que se ha presentado en la mañana parece que no hay nada arcaico aquí, que parece que está muy viviente. Examples of living Indians today in the Caribbean and their culture. The definition of Indio in the Caribbean usually is full-blood Indian. If it's not full-blood, it's not an Indian. That's been the traditional definition, and that's why all of these changes around, even the last real land case in Cuba, El Caney, around 1840s, the demand was on the Indians to prove full-bloodedness, otherwise they couldn't keep any land title. And they accepted it, meaning that there were quite a few full-blood people yet at that moment. They accepted that challenge and were able to save some individual farms as a result. But I mean, that definition of what is an Indian, I think kind of predates the other one. If you remember those four essential questions that we said that we were going to talk about is like, how to incorporate the Afro-Indigenous and Mestizo experience into this work? How are we defining consciousness, and how are we defining and redefining indigeneity? Esta es la base, esa es la base principal. Nosotros tenemos que enfrentar estas cuatro preguntas principales que va a ser la fundación de eso, porque si no, siempre nos van a estar atacando de distintas direcciones y distintos motivos para esta dirección. Vamos a tener conversación sobre cada una de estas preguntas. Vamos a comenzar, disculpen si me permiten un poquito más, pero esta frase de Aarón me llama mucho la atención. Dice que estuvo
que su voz estuvo detenido. Ese concepto me gusta mucho, es decir, que estuvo detenido, ¿verdad? Entonces, dice que no existe la extinción, pero que estaban suspendidos, estaban detenidos. ¿Cómo, si es posible, ustedes que son más poetas que yo, si podemos desglosar algo a partir de Aarón? Ahí es a donde yo quería dirigir el sentido de la definición. Si nosotros queremos hacer una aproximación a la verdad, que es de lo que se trata un trabajo científico, hacer una aproximación a la verdad, no podemos quedarnos ni en definiciones académicas, ni en definiciones vulgares, elementales, que dejan fuera la realidad. Tenemos que tratar de acercarnos a la realidad desde distintos ángulos, si no, no podemos abordar un fenómeno tan complejo como es definir qué es lo indígena. Yo creo que efectivamente, como dice Aarón, se trata de un conjunto de fenómenos que puede ser tanto la sangre, la herencia genética, como puede ser también la herencia cultural. En particular, pienso que a los efectos de lo que nosotros nos estamos proponiendo, la herencia cultural es aún más importante, en el sentido de que, ¿qué haces con herencia genética si ignoras absolutamente tu identidad? Haces muy poco con eso, no aportas, no creas, no hay espíritu en eso. Y yo reconozco muchísimas personas que no tienen seguramente nada en su ADN de indígena y sin embargo culturalmente son más indígenas que otros que lo tienen. De manera que hay que empezar, en mi criterio personal, dirigirnos hacia ese indio dentro de nosotros. Creo que también buscándole lo contrario, o sea, detenido, pero cambio. O sea, yo creo que la gente ha idealizado como una estampa de lo que era el taíno, pero ¿qué era el taíno? ¿O qué eran los indígenas en las Antillas? Si ha habido un montón de migraciones de diferentes lados, ¿verdad? Podemos decir que ha habido cambios políticos, evoluciones, y entonces, sin embargo, se le llama indígena por 8.000 años y luego los últimos 500 ya no son indígenas. Y entonces, si hay algo que caracteriza todo esto, es el cambio constante. Y entonces, esto es simplemente un cambio, ¿verdad? De como cosas que se han dispersado por diferentes sitios y tenemos que volverlas a agrupar. Going back to the term extinct, another word that gets thrown around a lot is like the term genocide, which to me means the total destruction of a genome, and the studies have already shown that that's not true. So that word also needs to be tackled with. Detenida por Aarón, podemos ir a Martí, porque Martí dice algo bien parecido: el golpe que paralizó al indio paralizó a América, y hasta que el indio no se eche a andar, América no se va a echar a andar. Entonces, estamos buscando la poética, ahí está Martí, ¿no? Well, I wanted just to take note that, you know, there's always going to be this idea of trying to define something that still has not yet been definable. Even in the international system, within the struggle for the recognition of human rights amongst indigenous peoples, the term indigenous still has not been defined or quantified, even in international law. It's still a debate. But yet, there is a body of international law that is built around the concept of indigenous peoples and rights. And one of the main criteria that surfaced as a result of all of this struggle, right, the call for the recognition of human rights, is understanding and accepting the universal right for self-determination. And if we can't begin on that concept, I don't know how we could talk about anything else.
Because regardless of what academics say now, in the past, or in the future, it's still going to be the people, at the end of the day, the communities, who continue to define what is or what is not, who they are or who they are not. And it's very clear that within the Caribbean, we're always going to have this polemic of people judging, of people not judging, of people being, of people not being. So we have to be open in the exhibition to allow that voice to be clear. You know, that there are people in the Caribbean who have and continuously have said, we are indigenous in one form or another. We've always been here. Right? So that's what I would like to see, is that less of us trying to define, but more to allow the space for these voices to define themselves or to identify themselves. Because we can continue to put on baggage of disciplines and perspectives and point of views, but already we've seen that the culture in the Greater Antilles is an evolution of cultures until a certain point that Europeans arrive, or who were emerging Europeans. They weren't even fully Europeans yet, and you know, they got that way through the resources they were able to get from our hemisphere, from this hemisphere. Right? So you know, this whole question of identity, and I think that you have to always leave that window open to allow people to define themselves, and make it clear that it's not always going to be a black and white case. You know, I think that's the polemic that's been the oppressive force, right? That there's always this, you know, black, white, and whatever else is around does not exist, because that's the main forces, you know. And at the end of the day, it's about good and evil according to somebody's perspective, and we know who's on the evil end of it, you know. And I think that's what we have to just continue to keep in mind. Cuando yo digo el mundo académico, el mundo intelectual, no estoy hablando de la academia, porque uno puede ser intelectual independientemente de ir a estudiar en una academia. Hay inteligencia, hay rigor independientemente de eso, y todo eso se puede involucrar en eso. I met a man, a Mapuche man, that came to the museum a couple of years ago, and he had the full support of the Argentine government, which is like really rare, and they gave him all this money and to support artists and everything. But he said that the reason that they got it is that they did it by showing that the indigenous existence and everything was something that belonged to the whole country, you know, que era un patrimonio para el país entero. And that gave people, I guess, that door, left it open so that they didn't feel ashamed or whatever, but it helped them, you know. So they got all the support because of that. No lo hicieron de una manera que estaban atacando, sino que esto es para todo el público argentino. One of the things that's unique about the Caribbean populations, this is the first place in contemporary history that Europe and the Americas came together. The Taínos are the population that have been recognized, at least in the vernacular, as coming together. That's something like this is the place where two mindsets come together, and I don't think we've maximized that, you know, and when we thought about this. Él define en esa frase, ¿no? Entre nosotros, quiere decir individuos taínos, individuos indios, entre nosotros, con nosotros y dentro de nosotros, ¿no? Entonces son tres diferentes visiones que él detalla. ¿Cómo definimos el entre, el con y el dentro? Ahí, si vamos a seguir como guía, ¿no? Lo que él está diciendo. Ahí. Y yo creo que también tenemos, en la cuestión taína, especialmente, en las grandes islas, poblaciones in situ, como la gente de Panchito. Poblaciones en el ether, ¿no? En el internet, que es hasta cierto punto es un empeño, una ímpetus de retribalización. Es lo que está ocurriendo. La gente se está juntando, familia por familia, individuos se están buscando, se están agrupando otra vez. Es un gran proceso que está ocurriendo, ¿no? Entonces está gente in situ y gente
que lo tiene por dentro, que está buscando, que tiene ansiedad o que simplemente culturalmente también tienen ese ímpetu de buscar. Yo puedo resumir lo que han dicho hasta ahora como sobrevivencia, autorreconocimiento. Me parece que es algo muy importante que es como un autodescubrimiento. Se nos había olvidado que esto era indígena. Hay sobrevivencia, hay autorreconocimiento y hay convergencia, es lo otro, de elementos indígenas. ¿Podrías explicar más lo de la convergencia, por favor? Lo de que, La bueno, idea de la eso convergencia. eso es lo que está haciendo Roberto, ¿no? Convergencia, ¿no? Está- Crear comunidad. Sí, Organizarse. organización, sí. Sí. Y claro, el hecho de que tú tienes comunidades indígenas que se autorreconocen, eso en sí se convierte en un imán. Sí. Pero no debemos limitarlo a las comunidades que tienen autorrecognición, porque tenemos que enseñarles qué es ser indio con orgullo, porque se lo han olvidado y negado que son indios por la imagen de ser indio en el Caribe, que es una imagen negativa. En nuestras comunidades realmente hemos podido detectar un fuerte sentido de pertenencia. O sea, allí en estas comunidades hay la sapiencia del legado, el legado de nuestros antecesores. Hay una identificación con la vida cotidiana. O sea, por ser un ejemplo más concreto, o sea, en las comunidades que hemos visitado, desde Camagüey hasta allá, la gente hace casabe, pero la gente tiene un autorreconocimiento que el casabe es indígena, que no es español, no es africano. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte que de mi abuelo y mi bisabuelo aprendí a construir el bohío, a ponerle la palma y la palmacana. Eso está ahí. La influencia y la estrecha relación con la naturaleza. Eso también es un elemento importantísimo que está en las comunidades. Y, por ejemplo, hay un documental que después vamos a exhibir mañana cuando nos toque. Hay personas que dicen, no, mi abuela era india. Y hay personas que allí le dicen, el indio fulano. Como le dice a un grupo de pelota en Guantánamo, los indios bellateras. Pero de 10 a 1 hay gente que te dice, mi mamá india, mi abuela era india, mi abuelo era indio, pero muy pocos te dicen, yo soy indio. Pero es interesante poder decir mi abuela, mi mamá, pero yo, ¿por qué? ¿Por qué esa ruptura? Porque es algo negativo. Claro, por lo que Lynn decía, Sí. por el orgullo que lo hemos perdido. Y también hay que Y tener... también the fear. Ay, la educación. The fear, the secular fear, not only the fear, the terror of the horror of the killings that happened brutally over centuries, which makes that's the point I wanted to make with regard to what Leslie was saying and other people are saying. They are afraid of the cave, they are afraid of the sign of the indigenous people, because all of this is a memory that is a brutal memory. It's one of the most horrible memories of all humanity, what was done to those people. So I think that it's important that we have that in And mind. very psychological as well. Yes, absolutely. I think Indio it's a perro, traumatism. indio, It's a indio collective mierda, no, ese traumatism tipo that de... we are still in. Called multi-generational trauma. Yes. Entonces, hay otra cosa que quería abordar, y es que estamos conceptualizando, perfecto, pero tenemos la contraposición de que ha habido corrientes centenarias de académicos, de historiadores, de antropólogos, de investigadores, y quiero citar a Rivero de la Calle, una cosa que ha servido para nosotros. Dice, una de las causas de nuestro país que motivó ese escepticismo, ese mito de la extinción, es el desconocimiento de toda una serie de investigaciones. Los que argumentan estos temas del mito de la extinción, no ha habido un equipo multidisciplinario que lo demuestre, como decía el doctor Sergio Valdés Bernal ahí
en su participación. O sea, no ha habido una cientificidad probada porque no ha habido un equipo multidisciplinario, no ha habido un estudio profundo. O sea, tenemos que conceptualizar, pero tenemos que argumentar el por qué se ha llegado a esto. Aparte, hay que también que decir que los medios masivos de difusión, por ejemplo, yo hablo por mi país, no sé, Puerto Rico, República Dominicana, de eso totalmente ha sido nulo, vacío esa información a las nuevas generaciones y a las menos generaciones jóvenes también. Vamos a decir la corriente porque esa es la contraparte al reto, cómo vamos a retar. ¿Por qué el mito? Yo me quedé inspirada con un documento que escribiste tú y me dijo, Dios mío, había motivos económicos. Si se negaban que había indígenas, entonces se daban las patentes para traer esclavos. Había motivos de extinción. Entonces, ¿por qué el mito de extinción? ¿Por qué convenía el mito? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos debatiendo? Se anula el título natural a la tierra. Eso fue No solamente eso, y eso sigue en diferentes niveles, porque para decir que no hay indígenas, no hay ninguna razón para reconocer los derechos del pueblo. No hay responsabilidad. Nada, Y porque no existe. después de eso, academia también tiene parte de la culpa, porque hay bastantes académicos que también quieren tomar la autoridad de la cultura y presentarlo en libros y en diferentes maneras. Y ellos son que están recibiendo los beneficios de eso, no el pueblo. Y eso es muy claro, porque el pueblo sigue con ningún conocimiento de su raíz. Pero todo en academia sí está hablando de cosas de taíno, de filosofías y todo eso en un alto nivel, pero nunca llega al pueblo. Entonces, ¿dónde están los beneficios de eso? You know, who's getting the benefit of all this talk and this knowledge? It's always been that way. That's why when the United States got to Puerto Rico in 1898, when they first came, they found very few schools. Only 1 to 2% of the whole population was literate. Either they could read and write, or just read, and that was the case. So there was plenty of people talking about history, talking about the past, what they thought was the past, but nobody ever asked anybody else who was below them, right? So that has to be taken into consideration. It's a constant ownership, and that has to do with colonialism. It's the same reason why they display our bones in the museum. These are all part of colonialism, trophies. You know, our culture is a trophy. Por primera vez en la historia, porque nosotros a lo mejor no tenemos conciencia todavía de lo que está pasando aquí. Es un momento histórico que se ha logrado reunir todo el Caribe, y también se ha logrado reunir distintas disciplinas y distintos estudios dispersos. Entonces, nosotros, por todo lo que se ha hablado aquí y se ha dicho aquí estos 2 últimos años, estamos convencidos de que esa cultura siempre estuvo viva. Y yo, ¿verdad?, respetuosamente difiero de Aarón. Su voz no quedó detenida del indio, nunca estuvo detenida, porque estaba en el pueblo, estaba viva. En todas las áreas, esas comunidades, esas personas se identificaban con ese indio. Mire, lo más extraordinario una de las cosas más extraordinarias a nivel popular, un equipo de Yauco de 1912 de pelota, 9 de los 12 peloteros escogieron nombres indígenas para identificarse, y el pueblo los identificaba. Bueno, había uno hasta Guarionex, un pelotero Guarionex, y era un símbolo, una cosa, o sea, siempre estaba viva. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? El problema es que nuestro conocimiento hasta el siglo XIX, con la gran revolución del capitalismo y después de la Revolución Francesa, pues se monta una educación con una supervisión del Estado. Entonces, los intelectuales y la academia, en cierta manera, no son parte de ese Estado, y empiezan a asumir unos discursos del Estado, porque son unas instituciones financiadas, y está ese problema, como se ha planteado aquí, de la academia. Y luego, pues, vemos esa dicotomía
Estado, con su academia, ocultando una realidad que está viva y está subyacente. O sea, que realmente nosotros debemos encaminarnos con la guía de esos 3 elementos que Juan Carlos ha producido, que son excelentes. Porque yo creo que, fíjese, la sobrevivencia, probarlo pero con una pertinencia, porque no es tanto por el orgullo. Mire, yo soy un admirador y un orgullo por ejemplo, de los chinos. Yo soy, desde siempre, es una civilización, yo admiro esa cultura y esa civilización, pero yo no me siento chino, pero yo la admiro y la respeto. Porque, o sea, va más allá de eso, es tener conciencia de ese proceso, de por qué a nosotros no nos llegó esa información que estaba ahí, es pertinente, porque esto es un proceso pedagógico, o sea, de que nosotros vamos a desarrollarlo. Entonces, pues el autorreconocimiento de esa realidad, de que a veces es que nosotros pues, no nos damos cuenta, porque, mire, yo felicito al compañero, estas palabras hermosas que él dijo, mire, yo mismo decía que los indios, y ahora yo los reconozco, y él es un compañero profesional del estudio, pero nosotros no éramos culpables y responsables porque era que no teníamos la información. Ahora nos sorprende cuando empezamos a divulgar, y aquí mismo cuántas sorpresas, caras de sorpresa de todos aquí, mira, eso queda, eso está, porque el problema ha sido ese, que no tenemos conciencia de la información. Entonces ahí, y el tercer elemento, la convergencia, que a mí me parece que debe estar encaminada en no hacer un issue desde el punto de vista de un discurso de que mira, ahora vamos a crear una nueva identidad, ¿no? O sea, no se trata de eso, porque lo que a los estados les preocupa, mire, cuando surgió la nación taína en Puerto Rico, el tejol del Estado y del Instituto de Cultura y de la Academia y del mismo independentismo era, pero ¿cómo es eso? ¿De qué están hablando? Una nación dentro de una nación. Porque en ese sentido, la convergencia es para integrar y que todos tengamos un punto medio de la conveniencia de este proyecto, de los límites de este proyecto. O sea, que no es para antagonizar, no es para dividir, es para asumir, para que nosotros, pues, no es para medir si somos más negros. En Puerto Rico, por ejemplo, yo no sé, allá en cada caso, en cada isla, nosotros tenemos 3 partidos políticos. Ahora hay más, pero tradicionalmente teníamos 3 partidos: el anexionista, el llamado autonomista, y teníamos entonces el independentista. Pero a nivel cultural, desde hace 150 años nosotros tenemos 3 partidos también. Está el partido indigenista, que a mí pues, a veces los veo forzando a que todo es indígena. Entonces está el partido africano, que todo es África. Y está el partido hispanófilo, que todo es España. Entonces yo pues no milito en ninguno de esos otros partidos, porque nosotros no podemos negar que nosotros tenemos una cultura que se ha formado de tantos elementos, y no solamente de esas 3, de otros más. Así que yo por ahí es que veo el punto ese de la convergencia, de que podamos llegar a unos entendidos, que cuando esto se presente, pues no cree roncha, ni cree una división, ni venga un ataque, porque también nosotros pues estamos aquí involucrados. ¿Qué es el papel en el siglo XXI de un museo? ¿Qué es el papel? O sea, nosotros tenemos que reflejar una conciencia social, una conciencia cultural. Nosotros estamos en el negocio de cambiar corazón y mente. Porque corazón no vas a cambiar si no cambias mente, y viceversa. O sea, nosotros podemos hacer... Tal vez una persona que entra ahí no dice, mira, yo voy a ir a descubrir mis raíces taínas. Pero va a decir, mira, todo lo que yo pensé no era cierto. ¿Verdad? Y nosotros no vamos a hacer la exposición, ni el libro, ni el sitio web definitivo. Lo que nosotros queremos hacer es provocar una inquietud. Provocar una inquietud, un cuestionamiento. Es decir, mira, todo lo que me dijeron tal vez no era cierto.
Entonces, tenemos que buscar los puntos claves, los aspectos más interesantes, más llamativos, tal vez unos más conocidos, unos menos conocidos, que el público tenga una relación, ¿verdad?, con eso, que se identifique con eso. In challenging the myth of extinction, one of the things that we really need to bring across is the whole process of engendering them, bringing them to life, and to reinterpret and re-represent them, because in terms of the histories, they have been portrayed in a very negative manner. Indigenous people as either being savages, of being simplistic, and we need to change people's attitudes. You know, one of the tools that we use in terms of our outreach programs is to show that their technology is much more advanced than we had previously thought. So, you know, we have a responsibility in terms of how we portray them, and, you know, as academics, we need to be cognizant of that. We can sit and we can blame history, but there comes a time where we have to stop and say, okay, these are the reasons why it happened, but we have an opportunity here to do something about it. We could sit and wallow over and over, but we can change things now. Había quedado pendiente este asunto que estábamos discutiendo de los orígenes de la extinción como concepto. Yo solamente quería anotar lo siguiente, recordar, por ejemplo, en el caso de Cuba, este concepto de la extinción surge precisamente de los comentarios que hace el padre Las Casas en sus crónicas, cuando solamente se refiere a aquellos pueblos indígenas, aquellas aldeas y comunidades que él veía que ya no existían cuando pasaban por segunda vez los españoles por ahí. Y entonces se lamentaba. Pero hay que recordar que Las Casas tenían una campaña de defensa del indio y que reportaba a la corona española todos esos desastres y todos aquellos abusos, pero Las Casas no se refería con tanta insistencia, lo hizo alguna vez, pero casi nunca se refirió a la cantidad de indígenas que se huían al monte, que desaparecían de la presencia de los españoles y que naturalmente fue la mayor parte de los indígenas. Ahí comienza el mito de la extinción, cuando los historiadores, los primeros historiadores de Cuba, en el siglo XIX, fines del XVIII y comienzos del XIX, toman como fuente para escribir la historia los relatos de Las Casas, nada menos que de Oviedo, y que decía, no, el indio fue una pincelada, un paisaje que hubo al principio y ya nada más. El resto de la historia comenzaba con la fundación de las villas, las primeras villas por los españoles, etcétera, etcétera. Pero la presencia del protagonismo indígena como población en Cuba, eso no aparece en los textos de historia de Cuba. Y por eso fue que durante muchísimo tiempo, y todavía hoy día en Cuba, se ha ignorado la historia de la herencia indígena y la historia de la presencia indígena, y por eso es tan raro. La primera vez que yo aparecí por televisión hablando de este asunto en Cuba, después la gente en la calle me decía, pero yo no me había dado cuenta, pero es verdad, pero ¿cómo es posible? Pero hombre, pero ¿verdad que sí? Porque yo mostré fotografías de descendientes de indígenas, de costumbres indígenas, y la gente se espantó, la gente se quedó maravillada. Ahora se daban cuenta de, sí, fulanito y menganito, y vecinos y parientes, etc. Luego, este fenómeno, repito, del concepto de la extinción viene de muy lejanas raíces históricas y por eso caló tanto hasta la actualidad. Nuestro querido don Fernando Ortiz, el patriarca de los africanistas, antropólogo, dijo a un periodista, Lisandro Otero, en el año 1946, lo cita Rivero de la Calle, y lo vimos muchas veces, Barreiro y yo con él, sobre este tema. No hay indios en Cuba, textualmente publicado por Fernando Ortiz. Eso hizo que todos los académicos, era el académico más importante del siglo XX, cubano de la primera mitad del siglo XX, frenara y nos llevara acá hasta la directora de un famoso centro científico en este país, cuando este señor empezamos eso, dijera a las autoridades desde nación, a provincia y a municipio, que por poco me de huella, que estábamos cometiendo una injuria en la historia. No estamos aquí para certificar indios. No estamos aquí para decir quién es indio y quién no es indio. Invitamos gente que se identifica fuertemente en ser taíno. Invitamos gente académica que está indagando este campo y este campo y este campo.
Por eso me gusta mucho para el efecto de lo que estamos haciendo aquí, no para un efecto político de agrupación taína o nación taína o cualquier organización. Eso es una cosa que el pueblo pone y el pueblo se impone, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se va a identificar el individuo, el grupo? Pero por eso me gusta mucho el concepto de indigeneidad, porque nos da un concepto, nos da una apertura intelectual. Entonces, ¿cuál es la indigeneidad de qué cosa? Y ahí eso, para este grupo, para los efectos, lo que estamos haciendo es levantando abriendo esa puerta para tener un lenguaje que los que están bien en contra de cualquier idea que dicen que no es posible que un puertorriqueño se pueda autoidentificar taíno, le decimos no, eso es falta de respeto. Todo, estamos abiertos a todo. Yo estoy abierto al que me dice que no existe y estoy abierto al que me dice soy. Y dentro de eso hay toda una serie de campos que hay que indagar. Indigeneidad, ¿cómo definimos indigeneidad? Bueno, eso, porque como decía, indigeneidad se trata de lo precolombino que todavía es parte nuestra. Pero indigeneidad a nivel global no es solamente indioamericano. Hay indígenas asiáticos, hay indígenas africanos. Indígena se define entonces el lugar de persona identificada con su lugar, con su ancestro, con su ecosistema. Entonces yo creo que por ahí hay otra avenida que nos ayuda a buscar una definición más amplia. Porque el ataque que va a venir es decir, bueno, ustedes están certificando indios. Cualquier gobierno puede decir, ustedes están buscando los problemas porque están dividiendo. Eso fue el ataque grande que nos hicieron en Cuba por muchos años, ¿no? Ustedes están buscando un divisionismo étnico, nada más que mencionando esto. Pero si en Cuba hay club gallego, hay club líbano, lo único que no hay es club taíno, club indio, ¿no? Quiere decir que ya eso se ha desatado y la gente está buscando su identidad étnica, pero todos son cubanos. Me gusta mucho decir, cuando decimos cubanos, estamos hablando taínos.